amigo, la barca siempre viene detrás. Estamos escuchando un poquito de Sky también, luego de Viejas Locas, bien rock and rolleros. Arrancamos hoy en Volver a Casa. Está Javier Díaz Araujo, vamos a charlar con nuestro secretario académico de los cursillos de ingreso y de algunos temas más. ¿Cómo anda, Javi? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, por favor. Estamos nuevamente. Gracias por venir. Hablar, sí, primero que nada de eso, de lo que sucedió el fin de semana. Recién nos decía fuera de aire con más de 600 chicos y chicas que estuvieron en la uni. Bueno, siempre es importante cuando comienza un nuevo sueño para alguien. Sí, la verdad que lo repetimos año a año, Sí. pero no deja de emocionarnos que los ingresos son tal vez el mejor indicador de lo que sucede con esos jóvenes que terminan la escuela secundaria y cómo ven a la universidad, ¿no? Uh-huh. Y bueno, verlos ahí con sus ilusiones, con sus miedos, resulta muy, muy entusiasmante porque, bueno, es nuestra principal tarea, ¿no? Sí, la de las claro. universidades, formar profesionales, y mucha cantidad de jóvenes de la región, de la ciudad, siguen apostando a la educación superior y nos llena de alegría, ¿no? Uh-huh. Y de responsabilidad también. Sí, obvio. Y en épocas tan difíciles eso Claro. siempre es un mimo, ¿no? Una caricia que decir, bueno, acá estamos y seguimos siendo significativos. Cuando hablamos con ellos, la mayoría tiene clarísimo que no da lo mismo ir o no ir a la universidad, Uh-huh. que en este contexto la universidad sigue siendo una herramienta muy contundente para poder pensar un futuro, ¿no? En Futuro mejor, época sí. de tanta incertidumbre, bueno, aparece ahí como una alternativa muy clara, hacen un esfuerzo también muy grande para poder hacerlo. Uh-huh. La verdad que muy contentos también los profes del ingreso, porque Bien. ahí también se construye un diálogo respecto de lo que significa este momento. Bueno, muchos padres también acompañan y Uh-huh. están ahí en la puerta viendo a ver lo que pasa. Claro, encima fin de semana, seguro algún gente de la región trae a su hijo, a su hija. La verdad Sí, y era un día horrible. que- Claro, me quedé que fue el porque sábado. fue ahí un día de mucha lluvia. Llovió 130 milímetros, ¿no? Pero bueno, no vamos a aflojarle, y ahí estamos también para que ellos tengan la mejor experiencia posible, ¿no? Esos primeros pasos también son muy importantes. Sí. Cómo se sientan recibidos en la universidad, cómo Uh-huh. se sientan contenidos en este nuevo desafío, tiene un impacto. Sí, por supuesto. Así que ahí haciendo también lo mejor que se puede. Sí, de todas las carreras, Javi. No de todas, porque nosotros tenemos los ciclos de complementación Sí. curricular que no tienen curso de ingreso. Uh-huh. Y todavía no arranca medicina veterinaria. O sea, el sábado arrancó Villa María Sí. y San Francisco. Nos queda la sede de Córdoba y Villa del Rosario, veterinaria, que arranca en las próximas semanas, creo el 8 de septiembre estamos en Villa del Rosario, arrancando virtual la primera parte del curso de ingreso, Ah, bien. y con la gente de Córdoba también. Entonces, bueno, ahí se va a terminar de completar todo el inicio del curso de ingreso. Sí, además que recordemos que ya es pensando en el 2026. Sí, claro, son los que ya deciden, ¿no? Con tiempo hacer cumplir con esta obligación, y ya siempre les digo yo, medio en chiste, medio en serio, que van a ser las últimas vacaciones más largas de su vida, porque después ya vienen los turnos de febrero, marzo. Claro. Y bueno, no, pero bien, porque también ahí antes ha cambiado mucho el perfil. Antes eran gente más grande que ya había terminado la escuela secundaria anteriormente, pero Sí. ahora ya son muchos chicos del último año, Claro, que están en hacen sexto a la ahí, par. claro. Y bueno, y medicina, que sí o sí lo tienen que hacer porque es la única convocatoria, y ahí Sí. hubo más de 300 el otro día. Eso arrancó el sábado anterior. Así que, ¿Y bueno, cuántos quedan? no, 60. 60, Eso sigue siendo, seguimos, sí. sí, porque es una cuestión de formación que digamos, para nosotros, la carrera que acaba de recibir la acreditación de CONEAU sigue sosteniendo los mismos criterios, ¿no? Es una carrera que tiene una formación, una intensidad de la práctica que está muy vinculada también a los espacios de práctica, ¿no? Ujú. Y bueno, ahí hay una formación que además exige muchísima responsabilidad. Y bueno, tenemos esa limitación, lamentablemente. Sí, obvio. Esto que ocurre con medicina humana también ocurre con medicina veterinaria, que arranca el 8, es el único cursillo. Claro, exactamente, son las dos carreras que tienen un cursillo extendido, digamos, por sus características, y bueno, en el caso de veterinaria arranca la semana que viene y también se extiende hasta febrero. Muy bien. ¿Y qué dicen esas familias con las que te cruzaste? Porque me quedé pensando en eso que decían, ¿no? Porque en un tiempo tan difícil para la universidad, recibir esa cantidad de estudiantes, imagino que es también recibir muchas historias. Sí,
Sí, a ver, lo de los padres es muy interesante, ¿no? No sucede solo en ese día, sino que nosotros recibimos muchas familias que vienen de la región y a acompañar a su hijo en la inscripción, en la etapa previa. Muy lindo, porque lo primero que es una gran sorpresa. Ellos no se imaginan lo que es el campus. El campus. Y el campus le genera... Sí, un impacto muy grande. Un impacto muy grande. Sí. Tienen ahí también una cuestión con Villa María que sigue siendo muy fuerte, es decir, confían mucho en la ciudad como un espacio para que sus hijos se formen, no solo por la universidad, sino por el contexto. Sí. Porque también, más allá de que algunos se pueden enojar, sigue siendo un pueblo grande, hay más seguridad que en otras ciudades. Sí, hay que decirlo porque me parece que se ha transformado en una virtud, ¿no? Digo, es una ciudad universitaria sin dudas, con otras características, digamos, ¿no? Entonces, digo, ahí hay una amigabilidad de la ciudad. El impacto del campus también tiene que ver con eso, ¿no? Con un espacio también amigable, ¿no? La universidad, ediliciamente, pero en términos de su infraestructura, de su estética, es un espacio ameno, agradable. Y la mayoría no han podido ir a la universidad. Eso es lo que sigue pasando, ¿no? O sea, son padres que acompañan a sus hijos. Y ahí hay una carga emotiva enorme, porque muchos de ellos soñaron con hacerlo. Claro, y no podían. Y no podían. También implica un tema complejo ahí porque se trasladan ciertas cuestiones de padre a hijo. Sí, pero bueno, que no es tan bueno. Bueno, después lo resolverán en terapia. Claro. No, el otro día yo medio en chiste, medio en serio, le decía, bueno, es el momento de empezar a soltar. Claro. Los chicos tienen que hacer su propio recorrido, ¿no? Chicos jóvenes, ¿no? Yo entiendo, también 17, 18 años. Pero es muy emocionante. Lo de los padres, la verdad que además, sobre todo también se nota el esfuerzo, la expectativa, ¿sí? El valor que le dan a la universidad. O sea, yo siempre digo, cuando alguien tenga alguna duda de lo que significa la universidad, escuche a alguno de esos padres ahí o en el egreso. Porque va la familia entera ahí. O sea, en esa expectativa, en esa posibilidad, en esa posibilidad de ascenso social que todavía sigue siendo la universidad. Sí. Son muchos sueños, ¿no? De la abuela, del padre. Tal cual, además, desde un gobierno nacional que ha tratado de matarla, porque la ha herido, seguro que la ha herido en este tiempo, pero que trata de buscar que se ahogue, para por ahí la palabra correcta. La ciudadanía sigue apoyando y sigue creyendo que es el lugar donde está el ascenso social, ¿no? No tengo ninguna duda y que además yo insisto en eso, ¿no? O sea, en tiempos de enorme incertidumbre, la universidad sigue intacta en ese sentido. Es decir, tener un título universitario hoy sigue configurándose como una posibilidad concreta y real de tener trabajo. No es solamente una cuestión simbólica, sucede efectivamente. Hoy estábamos en proceso de acreditación de la carrera de agronomía y los evaluadores de CONEAU nos planteaban, la importancia de un programa que se llama Egresar, que tiene que ver con esos estudiantes que consiguen trabajo antes de recibirse. O sea, les diría que más que incluso el título es la posibilidad del tránsito por la universidad. O sea, la universidad se constituye como un espacio de formación que yo digo que no solamente tiene que ver con lo disciplinar, tiene fuertemente que ver con lo disciplinar, pero para mí es un enorme productor de autonomía. Es decir, logra que un joven que ha tenido gran parte de su vida una contención institucional, familiar, en donde no era capaz de tomar decisiones, la universidad se constituya como ese espacio en donde adquiere las herramientas para una vida posterior, ¿no? O sea, no es solo la posibilidad de saber hacer algo, sino es de saber qué hacer con ese saber que tiene. El criterio, insisto, ¿no? La palabra autonomía para mí es muy redonda en ese sentido. Es la posibilidad de un pensamiento crítico respecto de cómo afrontar determinadas situaciones. Y eso lo da el aula y los estudios, pero también lo da la convivencia con otras personas, la necesidad de tomar decisiones estratégicas respecto de qué rindo, cómo curso, cuándo, cómo organizo mis tiempos, ¿no? El tema de construir una agenda de vida, y después también la sociabilidad, ¿no? Ahí
otro elemento que tiene que ver con construir colectivamente un espacio de grupo de estudio, un equipo de fútbol, Claro. no sé, lo que sea. ¿no? Ahí está todo eso. Y en esa materia están trabajando en el sistema universitario. Sí. Tuvieron hace unos días un encuentro en Rosario. Tuvimos la semana pasada, viernes y sábado, en el marco del plenario del CIN, en Rosario, se desarrolló el primer Congreso de Innovación Universitaria, que fue un gran desafío porque justamente tenía que ver con no solamente, digamos, reclamar por la situación que estamos viviendo, sino Sí. mostrar que somos capaces de todo el tiempo estar pensándonos hacia adentro y tratar de mejorar nuestras prácticas, ¿no? Nuestras prácticas de gestión, nuestras prácticas vinculadas a la transparencia, al uso de los fondos, a la eficiencia bien entendida, a tratar de ser, digamos, más precisos respecto de el funcionamiento de las distintas áreas que tiene la universidad, mejorar en nuestra gestión. Ustedes saben que, digamos, las universidades son instituciones de muchísimos años, Sí, claro. pero no por eso no se ven intervenidas o atravesadas por los desafíos que tiene cualquier tipo de gestión, ¿no? Y en ese marco, la verdad es que fue muy interesante poder saber cómo hacemos para estar cada vez más cerca de nuestros estudiantes, identificando más rápidamente cuáles son las distintas dificultades, digamos, cómo enseñamos, cómo aprenden, todo lo que tiene que ver con la gestión de las universidades en sus distintas funciones, la docencia, Sí. la investigación, la extensión. Y bueno, ahí hay un desarrollo también, ¿no? O sea, al igual que investigamos otros temas, también la universidad se piensa a sí misma. Bien. Y creo que está muy bien porque es la mejor manera también de demostrar que no estamos, digamos, conformes o estáticos respecto de lo que hacemos, sino que tratamos de mejorar todo el tiempo. No es una cuestión de eso, ¿no? De la mejora continua, de cómo podemos impactar cada vez más con lo que hacemos. Y el valor del dato también, ¿no? Sí. De saber quiénes somos, cómo estamos compuestos, me parece que es interesante. Bueno, nosotros en particular ahí en la Secretaría Académica acabamos de aprobar hace muy poquito un observatorio de trayectorias estudiantiles Ajá. que tiene ese objetivo, ¿no? Es mejorar la política académica basado en evidencia. Es decir, poder hacer una trazabilidad de cuáles son los recorridos que hacen nuestros estudiantes en cada una de las carreras, en cada uno de los institutos académicos pedagógicos, para poder tener mayor precisión a la hora de entender cómo es la vida de un estudiante a lo largo de todos esos años, ¿no? Nosotros siempre decimos, las trayectorias estudiantiles tienen muchos factores que lo atraviesan, sobre todo las externas a la universidad, pero bueno, cada plan de estudio es un recorrido y en ese marco plantea una serie de obstáculos o no que el estudiante debe ir resolviendo. Bueno, ahí tenemos mucho para pensar y sobre todo también para entender, ¿no? Siempre también decimos, ¿no? La diferencia entre el estudiante ideal, que nosotros creemos que viene a la universidad, y el que viene efectivamente, ¿no? O sea, si trabaja y estudia, si tiene hijos a cargo, si vive en la ciudad de Villa María o vive a 50, 80, 60, 100 kilómetros. Digamos, cuáles son las posibilidades reales y concretas que tienen que ver con el estudio. Bueno, cómo hacemos para que eso no impacte o que impacte de la menor manera posible en las trayectorias estudiantiles, que los estudiantes se reciban en el tiempo previsto. Claro. Obviamente también lo socioeconómico en ese sentido, también para el tema de becas, ¿no? Y sí. Todas esas cuestiones son muy importantes poder tenerlas en cuenta y con precisión. Entonces la información, el dato y también la seguridad del dato, ¿no? O sea, cómo trabajar con esa información y con las nuevas tecnologías, se vuelve un desafío enorme. Sí, claro. Bueno, en esta oportunidad, pensándose un poco hacia adentro, con los estudiantes, pero ¿cómo traer también a aquellos estudiantes que están quedando afuera del sistema? ¿También se está pensando en eso? Sí, por supuesto. Yo creo que ahí, bueno, se denomina de varias formas, ¿no? Pero el anfitrión, que era el rector de Rosario, decía que hace falta una nueva reforma universitaria. Bien, así de A contundente, ese nivel claro. de escala, ¿no? Sí, En sí. el sentido de ser capaces de poder ver qué universidad tenemos y qué universidad necesita hoy nuestro país. Y ahí aparecen muchas cuestiones a repensarse, ¿no? El tema de lo que se llaman las credenciales, ¿no? Esta cuestión de las distintas certificaciones que
otorgan o que necesitan las personas Sí. para poder incorporarse al trabajo de manera más rápida. Nosotros hemos trabajado muchísimo en eso, en todo lo que son los títulos intermedios. Sí. Pero bueno, Tecnicatura, claro. exactamente. Y ahí también otro tipo de certificaciones, ¿no? Charlábamos con las secretarias académicas el otro día, que trabajamos mucho el tema de los complementos al título, ¿no? O ciertas actividades que los estudiantes desarrollan y que implican un aprendizaje que no necesariamente tiene que ver con lo disciplinar, en términos de, no sé, participación en centros de estudiantes, en los órganos deliberativos, o todo lo que tiene que ver con la curricularización de la extensión, ¿no? O tipos de actividades que implican un aprendizaje que no necesariamente tiene que ver con lo que sucede en el aula. Estamos en un proceso en todo el sistema universitario que es el tema de la incorporación de los créditos. Eso también para las secretarías académicas está siendo un tema, y para los institutos académico-pedagógicos, muy importante. Por obligación, nosotros hacia el 27 tenemos que hacer una transformación curricular en ese sentido, y bueno, estamos también reflexionando sobre eso. Todo el tema de la internacionalización más democrática, es decir, que no implique el traslado de las personas de un lugar a otro. Sí. Bueno, todos esos aspectos, lo que en algún momento se llamó los 7 puntos del Acuerdo de San Martín, y que Sí. son un poco una agenda que las universidades... ¿Y esto se tienen. puede hacer, Javi, con este gobierno nacional? Qué difícil. A ver, creo que sí, a ver, en parte sí, porque creo que la vigencia de la universidad creo que tiene que ver con su capacidad de adaptación, ¿no? Sí. Es decir, ¿por qué seguimos siendo una institución tan significativa para la comunidad? Bueno, porque estamos todo el tiempo tratando, a veces menos de lo que deberíamos, pero de ver cómo hacemos para llegar a esos jóvenes que finalmente vienen a la universidad, pero también para que la sociedad siga creyendo en que esa institución es importante y que además se vea como un espacio, digamos, que resuelve cuestiones que tienen que ver con las problemáticas sociales, etc. Ahora, la verdad es que la situación es crítica. Sí. O sea, lo que está pasando nos lleva a momentos de enorme incertidumbre, y donde todas esas expectativas o todo ese entusiasmo que tiene que ver con lo que somos capaces de hacer, y se cae. Porque la verdad es que, digamos, yo puedo pretender formar al mejor docente posible, que tenga las mejores habilidades, y que luego cuando va a cobrar su sueldo no alcanza ni siquiera para... Exacto. O a los mismos no docentes, digamos. O sea, Sí. Hoy mis colaboradores en la Secretaría Académica son profesionales, Sí. con un nivel de responsabilidad y un nivel de compromiso, y que también están siendo atravesados por esa situación. Entonces la verdad es que el horizonte es muy oscuro, digamos, y lo que hemos hecho Además, acá ha sido muy se difícil. está pendiente de ver qué pasa si vetan o no la Claro, ley de por eso, financiamiento. sí, ojalá que no. Yo creo que tengo expectativas respecto a lo que está pasando en general en nuestro país, porque lo que está empezando a quedar claro es que este proyecto no termina de contener, todo lo contrario, digamos, va expulsando y arruinando la posibilidad de un futuro común para los argentinos. Entonces ahí la universidad se juega gran parte de su legitimidad, porque realmente la universidad no existe solo para una persona o para un grupo de personas. Digamos, el sentido de la universidad es un proyecto de país, un proyecto de nación, un proyecto de provincia. Ese es el sentido, es un sentido más colectivo. Entonces, la verdad que bueno, aparece cierta expectativa a la hora de entender que ya tenemos una ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso, y que bueno, que si llega a ser vetada, entendemos que... Sí, por segundo año consecutivo. El año pasado fue vetada, recordemos. Sí, y sin presupuesto. Sí. Digo, Bueno, hoy justamente escuchaba al senador Mayans hablar de este tema, ¿no? Que parece que no se va ni siquiera a debatir en el Congreso lo que va a ser el presupuesto para el 2026. Y por lo que entiendo, digamos, no es mi área específica. No, bueno, sí, yo ya me metí ahí en un lugar. No, pero digo, siempre el rector también lo dice, ¿no? O sea, es tan grave no tener presupuesto como tener mal presupuesto, en el sentido de que no existe previsibilidad alguna para ningún tipo de desarrollo. O sea, cuando uno piensa esta reforma de la que estamos hablando, está pensando de acá a 5, 10, 15 años. Entonces, la verdad es que se vuelve muy complejo poder pensar, ¿no?
Sí, porque en no nuevas sabés. carreras, una carrera universitaria. Claro, digamos, ni o siquiera con el difícil. dinero que contás, ni el Claro, modelo económico que van a exactamente. llevar Sí, adelante. sí, sí. Ni hablar del impacto que también producen los estudiantes. Digo, estamos hablando de la trayectoria de estudiantiles. O sea, y para cualquier joven hoy, si bien la universidad es gratuita y tiene un conjunto digamos, de posibilidades de beca, el comedor, etcétera, claramente si no hay un recurso económico detrás que permita que llegue a la universidad, que pueda disponer tiempo para eso, Sí. es imposible. Es imposible. que estudie. Sí, es muy difícil. Es Así imposible. que en todos esos aspectos hace traumática o la gestión cotidiana, ¿no? Sí. Ni hablar también de lo que significa una época muy, muy oscura para la ciencia, Sí. para el conocimiento, ¿no? Que se supone que tiene que ver con cuestiones que pensábamos que estaban resueltas, ¿no? Y los ataques duelen, porque la verdad es que uno, digamos, trabajamos permanentemente para nuestra sociedad. Sí. Entonces, creo Duelen, que- angustian sí, también, sí. obviamente. Sí, son muy difíciles de llevar, son dolorosos. Pese a eso, me quedé con algo porque comentaste que venías de una reunión de acreditación Sí. y también al pasar hablamos de alguna otra acreditación. ¿Cómo estamos en materia académica en ese sentido? Y la universidad, les diría que es un ejemplo en términos de lo que ha significado en los últimos años su ejercicio permanente de evaluación y acreditación. Digo, probablemente para quienes nos escuchan no lo sepan, pero el sistema universitario, contra lo que se dice, probablemente sea una de las instituciones más auditadas que existen, no solamente en términos presupuestarios, sino de calidad académica. Claro. La Comisión Nacional de Acreditación y Evaluación Universitaria es un ente autárquico que digamos, tiene como tarea la acreditación de las universidades. Nosotros pasamos como universidad en el año 21 por una evaluación institucional Sí. y una acreditación externa. En 6 años nos tocará de nuevo. Lo mismo hicimos con nuestro sistema institucional de educación a distancia. Y hay carreras, las carreras denominadas del 43, que acreditan cada 6 años su vigencia. Y nosotros hicimos acreditación de la carrera de contador. Hicimos acreditación de la carrera de medicina hace poquito y hoy nos está tocando agronomía, bueno, con un trabajo enorme del Instituto de Ciencias Básicas, que luego también dará lugar a la acreditación de la carrera de veterinaria y de ingeniería de alimentos. Y nada, es un esfuerzo muy grande porque en general esas acreditaciones venían atadas a la posibilidad de obtener recursos que digamos, que permitieran la mejora en la dotación docente y en la infraestructura, etcétera. Bueno, Sí, la tener verdad que que escuchar sí. todavía hoy que la universidad no se audita, pidiendo, inclusive algunas universidades y algunos rectores, del propio rector Luis Negrete, de hecho, vengan y audítenos Claro, las veces que quieran, por ¿no? supuesto. Estamos muy acostumbrados Sí. a ese proceso también, ¿no? Claro. O sea, y entonces, fuertemente el tema de calidad académica es lo que está expuesto en estas acreditaciones. Bueno, hoy se dio la segunda jornada de agronomía y van a estar visitando la universidad la semana que viene. Bien. La semana que viene además tenemos también el encuentro de escuelas secundarias. Ah, Voy a bien, que es contarles histórico. eso. Sí. Sí. Volvemos después del año pasado que no pudimos por Sí. el tema presupuestario. Mirá, justo me acordé por eso. Que Qué ese lindo. está destinado a escuelas que van a Sí, llegar. van a haber más de 3.000 estudiantes de la Opa. escuela secundaria en el campus, lunes, martes y el viernes. Lunes, martes y viernes que viene. Exactamente. Ahora. Bien, qué lindo. Este, Villa María va a ser Villanueva, la región, ¿cómo es? Tenemos Villa María y Villanueva Ajá. y después han estado viniendo y van a venir también en transcurso muchas escuelas que no han visitado y que van a estar en el campus también visitándonos ahí. Así que van a estar conociéndola en el campus, conociendo las carreras y con toda la experiencia que eso implica, hablando con estudiantes, con egresados. Pero bueno, quería terminar la cuestión Sí, de acreditación, sí. entonces nada, eso es una obligación y una responsabilidad nuestra que nosotros venimos cumpliendo de manera sistemática y permanente, ¿no? Sí. Perdón, sobre esto del estudiante secundario, porque a veces suelen preguntar, ¿vienen únicamente convocados con escuelas o si, no sé, si hay alguno que quiera Bueno, acercarse? ¿Cómo en es? este marco de la semana que viene Sí. vienen la mayoría institucionalmente, ¿sí? Porque además es una cantidad que nosotros tenemos que gestionar. Sí. Entonces están distribuidos por días, digamos. Igual siempre viene alguien de visita y cae y está todo bien, pero también tenemos visita a lo largo de todo el año. Sí. Ya han pasado por el campus más de... Sí, porque a veces suben imágenes. Sí, y sí, vamos no, viendo la cantidad de permanentemente. estudiantes. Permanentemente. Eso ya se ha vuelto una costumbre.
Además de las ferias en las que nosotros estamos también, todo el año. ¿Va a haber feria en Villa María o ya hubo? Ya hubo. Ya hubo, muy bien. Estuvimos ahí en el Parque La Vida compartiendo con las otras instituciones. Igual, este fin de semana estamos en la Meca, que es una feria claro, que sí. también- En la rural. y bueno, estamos. Van a estar ahí a donde nos también, inviten, perfecto. vamos. Bárbaro. Sí, sí. Y qué importante también, ¿no? Eso de esa difusión, porque es el primer acercamiento de un montón de personas. Sí, y también digamos, esta llegada efectiva que se produce en el ingreso a la universidad tiene todo ese antecedente, ¿no? Y la charla respecto de los prejuicios que implican la posibilidad de ir a la universidad, ¿no? O sea, muchas veces, bueno, el número de estudiantes, primera persona de su familia que llega a la universidad sigue siendo muy alto, cerca Sí. del 80%, eso no Sigue disminuye. siendo ese número, claro. Y hay un temor, ¿no? Hasta cierta reverencia por momentos de lo que significa ir a la universidad. Y bueno, con el equipo nuestro trabajamos mucho eso. Mucho en cómo derribar esos prejuicios y transmitir que ese espacio es un espacio amigable, ¿no? De contención. Bueno, y efectivamente lo estamos pudiendo lograr porque año a año seguimos por suerte recibiendo mucha cantidad de estudiantes, pero ha crecido muchísimo, les decía más temprano, el tema de la presencia de la región, ¿no? Sí. Seguimos teniendo un flujo muy grande de estudiantes de los pueblos, de las ciudades de alrededores, y bueno, ahí está el desafío también de que todas esas primeras generaciones se animen y logren dar el paso, ¿no? Que crucen el... Sí, sí. Hablamos mucho de entrada. ingreso porque por eso te convocamos, y después hablamos de cuestiones académicas, pero el cuatrimestre marcha. Ya estamos en... Firme. Muy bien. Sí, hoy justo tuve que ir a hacer ahí un par de recorridas pero nada, lleno de estudiantes del campus. Hermoso, el hoy había comedor. mucha gente al sol en el campo. Y ese parque se ha transformado ya Sí, en un sí. clásico, me parece. Sí, la verdad es que el desarrollo de las clases y de los exámenes, bueno, la semana que viene, el 8, y ya entramos en el turno de exámenes. Por suerte, digamos, logrando poder continuar, ¿no? Que fue el temor, con mucho esfuerzo también de parte de los docentes, ¿no? Yo creo que ahí hay una apuesta inteligente y sensible a que las universidades, sobre todo una como las nuestras, no podemos cerrar porque Sí. la verdad es que nada, se nos caen los estudiantes, así que Sabemos que es difícil poner la vocación sobre el bolsillo, pero Sí. se pone. No, y Sí. mucho, ¿no? Sí. Los docentes, digamos, los no docentes hacen un esfuerzo enorme en ese sentido, todos lo hacemos y creo que también de parte de los estudiantes hay un compromiso ahí, y bueno, las clases siguen, los exámenes se hacen, los estudiantes avanzan y se reciben. Che, Javi, aquellos que quedaron afuera de este cursillo de ingresos, ¿cuándo pueden hacerlo? Pero en realidad, diciembre, sí. también las inscripciones, ¿cuándo se van a volver a Bueno, abrir? abrimos de nuevo inscripción en diciembre. Bien. Y para el curso de ingreso de febrero-marzo. Bien. Y ahí tienen una nueva posibilidad. Bueno, para aquel que está escuchando, la familia que Sí, está escuchando, que sí, no sí, llegó sí. todavía Sí, a bueno, a lo eso. mejor se No encuentran hay en unos días. excusas. Se No. encuentran en unos días la nota en YouTube. Hay tiempo, hay otra convocatoria todavía. Sí, todavía hay Sí, tiempo. sí. tal Y cual. es la más clásica, además de todas. Es entendible que en el último año de la escuela tienen muchas cosas también para hacer. Más o menos terminar. un promedio. Ahora hubo 600 chicos y Sí. chicas. Y después en el de febrero, ¿cuántos Y no, salieron? imagínense que nosotros, lo que pasa es que las articuladas, Sí. que no son tan chicos porque la mayoría de la gente ya trabaja y tiene un título previo, nosotros llegamos a 3.000 inscriptos por año, Claro. para que tengan una idea. Sí. ¿no? Sí. Bueno, ese número se completa en la segunda inscripción. Claro. Las carreras a distancia han tenido han tomado mucha fuerza. Ahí están los ciclos de complementación curricular. También. Así que sí, en la segunda parte tenemos ahí un número muy importante. Perfecto, no dormirse. No, Todavía hay no, tiempo, no. todavía hay tiempo. Además, también si no lo hicieron y hace un rato que terminaron la escuela secundaria, también lo pueden hacer. Digo, la universidad, insisto que es una herramienta muy, muy significativa para más chicos, para más grandes. Exacto. Y también tenemos nuestra escuela de oficio, que viene haciendo un trabajo enorme para quienes a lo mejor no busquen una carrera universitaria, sino algún recurso más corto y que les mejore las condiciones laborales. ¿No? La universidad siempre está ahí
atenta para lo que haga falta y que podamos aportar, ¿no? Tal cual. Javi, gracias por venir A hasta la ustedes. radio, a charlar un rato de política, pero sobre todo de nuestra universidad, del sistema universitario. Es muy grato escucharte y saber lo que está pasando también, más allá de lo que tenemos todo en agenda de los medios, que es la ley de financiamiento universitario. También hay que saber lo que pasa dentro de las universidades. Sí, Está bueno. sí, que ojalá esa ley se consolide y podamos tener más tranquilidad y mejores condiciones para trabajar. Gracias por venir y cuando quieras. Cuando Dale. quieras. Gracias, Javier señor. Díaz Araujo, que es el secretario académico de nuestra universidad. ¿Ya están los de la Ribera? Sí, están.